Bienvenidos de nuevo a mi canal, esto es Clases sin Límites, yo soy Sandra Soldevila y lo que vamos a ver hoy es apenas una introducción, unos pocos conceptos básicos del tema de probabilidad en matemáticas. Vamos a empezar introduciendo estos conceptos, explicando un experimento muy básico y a partir de ahí que os vayáis familiarizando. El objetivo solamente es que os familiaricéis con el tema de probabilidad de un nivel equivalente a tercero de eso. Y es muy básico, pero a mí es un tema que me apasiona bastante. Empezamos definiendo qué es la probabilidad. La probabilidad es un cálculo matemático, es una medida que lo que nos permite es saber el grado de confianza que tenemos en que se dé un determinado suceso. Para ello, normalmente cuando hablamos de probabilidad, hablamos de experimentos aleatorios, que es donde vamos a aplicar estos cálculos. Un experimento aleatorio no es nada más ni nada menos que un experimento, una acción en la que su resultado depende plenamente del azar. Cuando realizamos un experimento de este tipo, aleatorio, cada uno de los sucesos posibles que nos podemos encontrar se llama suceso individual. Voy a explicar todos estos conceptos a partir de un experimento muy básico que todos conocemos, como sería lanzar un dado. Lanzar un dado de 6 caras, un cubo, con los numeritos del 1 al 6 de toda la vida de jugar al parchís. Y entonces decimos, dime un suceso individual de lanzar un dado. ¿Es un experimento aleatorio? Sí. ¿Por qué? Porque al lanzar el dado, todas sus caras son equiprobables y cualquiera de estos resultados depende plenamente del azar, ni de la fuerza, ni del aire. Tú lanzas el dado y puede caer en un 3, en un 4, en un 5, en cualquier numerito. Pues cada uno de estos sucesos se llama suceso individual. Un suceso individual de lanzar un dado pues puede ser sacar un 3. Vamos a seguir con el espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos estos sucesos posibles, se llama espacio muestral o suceso seguro. Es decir, si se representa con la letra E mayúscula o con omega. O bien así, omega. Si de este experimento que hemos considerado de lanzar un dado, el espacio muestral, evidentemente, ¿cuál sería? Pues o que salga un 1, o que salga un 2, o un 3, o un 4, o un 5, o un 6. En dados de 6 caras, pues únicamente puedo encontrarme con esto. ¿Qué sucede? Que se me había olvidado decir que la probabilidad es un cálculo matemático que puede tomar el valor de entre 0 y 1. ¿Qué significará 0? Que el suceso pues, es imposible. ¿Qué significaría? Pues, por ejemplo, lanzo un dado y sácame un 7. Un dado solamente tiene estos sucesos, entonces no puedo sacar un 7, pues probabilidad imposible. Sin embargo, si digo el espacio muestral, ¿cuál es la probabilidad? Se llama espacio muestral o suceso seguro, pues su probabilidad es 1. Y sería decir, pues saca un número comprendido entre el 1 y el 6 de lanzar un dado, pues entre el 1 y el 6 es todo el espacio muestral. Entonces, si me dijeran, te doy 1.000.000 de euros si sacas un número entre el 1 y el 6 de sacar un dado, de lanzar un dado, pues ¿cuál es la probabilidad de que me den 1.000.000 de euros? Pues absoluta, ¿no? Pues es un 1, la probabilidad es un 1, me van a dar 1.000.000 de euros, saque lo que saque en el dado, porque el espacio muestral es del 1 al 6. Seguimos, ahora que ya conocemos, pues es un experimento aleatorio, el resultado depende plenamente del azar. Un suceso individual, pues por ejemplo, sacar un 4 en vez de lanzar un dado, cada uno de los casos un suceso individual. Y el espacio muestral, todos los sucesos posibles que nos podemos encontrar en el experimento que estamos observando. La ley de Laplace, llegamos aquí, vale, la ley de Laplace es una ley que lo que nos permite es calcular la probabilidad de que se dé un determinado suceso. Entonces, ¿qué formulita tiene? Pues es muy sencilla. La probabilidad de que se dé el caso A, que ahora definiremos, todos los números de casos favorables al suceso A y partido el número de casos posibles, o sea, el número de casos que componen el espacio muestral.
Vamos a considerar, seguimos con nuestro ejemplo de lanzar un dado, pues vamos a considerar el suceso A, lo vamos a definir como que salga par, que salga un número par, un número par. Pues vamos a ver, si queremos aquí, que salga un número par. Si estamos en este experimento de lanzar un dado, ¿cuáles son nuestros sucesos posibles favorables a este, que salga par? Pues tenemos el 2, el 4 y el 6. Pues en este caso, nuestro suceso será que salga cualquiera de estos casos. Entonces, aplicando la ley de Laplace, ¿cuál es la probabilidad de que suceda este suceso, de que salga par? La probabilidad de que salga par es 1, 2, 3, 3 casos favorables, estos 3, respecto a el total de casos posibles. El espacio muestral lo componen únicamente 6 casos. Pues esta es la probabilidad de que salga par de lanzar un dado. Un medio, que como habíamos dicho que se compone entre valores de entre 0 y 1, pues si lo calculamos es 0,5. Si lo hacemos en porcentaje sería multiplicando por 100 y diríamos es un 50% de probable que de lanzar un dado saquemos par. Y así es, ¿no? Porque también hay 3 sucesos que son el suceso contrario, que es sacar impar. Aprovecho pues para definir suceso contrario. Bueno, os pongo otro ejemplo primero. Por ejemplo, el suceso B sería definido por decir pues que sea múltiplo, que el número que salga sea múltiplo de 3. Si nos venimos aquí a nuestro espacio muestral, pues ¿cuáles son múltiplos de 3? Únicamente el 3 y el 6. Pues lo componen el 3 y el 6. ¿Cuál es la probabilidad de que sea múltiplo de 3? Como ya he definido aquí la B, aquí solamente hace falta poner B. Pues únicamente tenemos 2 casos favorables de pues, los 6 que pueden suceder. En este caso es un tercio, que es 0,3 periódico. Lo que quería deciros, digo, pues de paso aprovecho e introduzco un concepto nuevo que sería el suceso contrario. ¿Cuál sería el suceso contrario, por ejemplo, a B? Porque de este ya sabemos que sería que salieran impares, pero así. B, un suceso contrario se representa así y consiste en el espacio muestral menos el suceso que queremos hacer al contrario. Es decir, quiero que no sea B, significa que no sea múltiplo de 3. Suceso contrario, que sería que no fuera múltiplo de 3. Pues serían el 1, el 2, el 4 y el 5. Pero no lo voy a ver así, sino directamente, si sé que el múltiplo de 3 es B, cojo todo el espacio muestral y le resto B. Entonces sería todo el espacio muestral, le resto B, serían 1, 2, 4 y 5. ¿Cómo calculo la probabilidad? Pues en este caso vendría definido por 1 menos la probabilidad de B. ¿Por qué? Porque 1, como os había dicho, es la probabilidad de que se dé el suceso seguro. Cualquiera que me digan del 1 al 6 lo que quieras, pues la probabilidad es esta y la probabilidad de que sea múltiplo de 3 es 0,3. Pues 1 menos 0,3, la probabilidad evidentemente es que es todo lógica, que suceda que se dé el suceso contrario es hasta llegar a 1, pues 0,6 periódico, que es el que no sea múltiplo B, que no sea múltiplo de 3. Y es así, si lo calculamos, pues serían 4 de 6. Probabilidad de B serían 4 de 6. Este suceso, este y este.
Y 4 partido 6 son 2/3 y es 0,6 periódico. Ya he introducido una buena introducción para hablar de probabilidad y ahora lo que vamos a ver son sucesos, la unión de sucesos, su intersección y el cálculo de sus probabilidades. Vamos a ello, que esto es muy facilito. Vamos a seguir con unos conceptos muy básicos de este tema de probabilidad, pero súper necesarios para la hora de hacer cálculos de probabilidades con problemitas un poquito más complejos o quizás aplicar la herramienta del diagrama de árbol, como veremos en el siguiente vídeo, pues es necesario conocer. Estamos hablando de la unión y la intersección de sucesos y consecuentemente veremos cómo se calculan estas probabilidades de la unión de sucesos y de la intersección. He hecho este pequeñito esquema porque muchos en la nomenclatura se me marean en clase un poquito y saber que es lo mismo que dábamos en intervalos. Unión se representa con el signo como una U y significa O. La operación que realizaremos a la hora de calcular las probabilidades es una suma. Y la intersección se representa por el signo contrario a la U al revés, y significa I. Y lo que haremos será multiplicar. En este caso, ¿qué significa unión? Pues si tenemos estos dos sucesos, pues diremos que estamos con el ejemplo mismo de lanzar un dado. Los sucesos posibles es pues, que salga del 1 al 6. Pero en este caso nos dice que sea impar. El suceso A se define con que sea impar. Pues que sea impar pues será 1, 3 y 5. Y B, el suceso viene definido porque sea múltiplo de 3. Pues como habíamos visto antes, múltiplo de 3 solamente hay el 3 y el 6. Entonces, si nos dicen la unión significa O. Entonces, lanza un dado y la unión será, y bien, pues que salga impar o que sea múltiplo de 3. Esto es lo que significa la unión. Juntamos la A y la B, pues o que sea impar o bien también que sea múltiplo de 3. La intersección, ¿qué significa? I. La intersección significa I y significa que suceda simultáneamente en el primero y en el segundo suceso. En este caso diríamos, lanzo un dado y lo que quiero es que sea impar y que sea múltiplo de 3. Vendríamos aquí que sea impar y a la vez que sea múltiplo de 3, que se den los dos casos, únicamente tenemos el 3. Vamos a hacerlo aquí. Empezamos en este caso con la intersección. La intersección de estos dos sucesos, pues A, B, intersección significa que pues se dé arriba y abajo. ¿Qué numeritos tenemos en común? Pues como habíamos dicho, el 3. El 3. Ahora, calcula la probabilidad de esto, de esta intersección. Ahora ya sabemos que va a ser un sexto, pero ¿cómo calculamos la probabilidad? Aplicando esta fórmula. La probabilidad de que se dé el suceso A. ¿Cuál es la probabilidad de que se dé el suceso A aplicando la ley de Laplace? Son 3 casos de 6, pues 3 sextos, que sería un medio también, pero bueno. Y la probabilidad de que se dé el suceso B. Pues el suceso B son 2 casos de 6, o un tercio. Pues 2 por 3, 6, 6 por 6, 36, simplificamos y la probabilidad sería un sexto, que nosotros, como aquí ya habíamos hecho, primero calcular, habíamos visto visualmente la intersección de estos dos sucesos, ya habíamos visto que era un 3, ya sabíamos que la probabilidad iba a ser un sexto. Pero para que entendáis cómo se aplica la fórmula, pues probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A multiplicada, ojo, multiplicada por la probabilidad de B. Ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de interseccionar,
vamos a unir estos dos sucesos. Si unimos estos dos sucesos, ¿qué sería? Pues el 1, el 3 que están los dos, el 5 y el 6. ¿Qué sucede aquí? Que tenemos el suceso A y el suceso B. El A es 1, 3 y 5 y el suceso B es 3 y 6. Este es el A y este es el B. ¿Qué sucede? Que aquí tenemos el 3 pertenece a los dos sucesos. A la hora de calcular la probabilidad de la unión de estos dos sucesos vamos a tener que quitar el 3 porque si no lo estaríamos duplicando. Pues A unión B lo hacemos visualmente y sería el 1, el 3, el 5, el 3 está arriba y abajo, solamente cuenta un 3, no voy a poner dos veces el 3, 1, 3, 5 y añadiría el 6. 1, 3, 5 y 6. Por lo que ya sabemos que la probabilidad serían 4 sextos. 4 sextos que serían 2 tercios, pero vamos a verlo ahora aplicando la fórmula. Si aplicamos la fórmula, probabilidad de A unión B. Como son dos sucesos compatibles, compatibles es que se pueden dar simultáneamente, tenemos aquí que restar, perdón, en la fórmula me he equivocado, ahora sí, el elemento, en este caso hay uno, pero podrían haber más, que hay en común. Probabilidad de A unión B es la probabilidad de que suceda A, 1, 2 y 3, 3 de 6, o un medio, 3 sextos, más, en este caso, sumamos, la unión es suma, más la probabilidad de que se dé el caso B, pues que son 2 sextos, y además restar la probabilidad de la intersección, que la habíamos calculado aquí. ¿Por qué? Porque estamos duplicando el 3. El 3 pertenece al suceso A y al suceso B. Entonces tendremos que quitar los elementos comunes. En este caso restamos esta probabilidad y entonces serán 3 más 2, 5 menos 1, 4 sextos, que es lo mismo que 2 tercios. 0,6 periódico. Esta es la probabilidad de la intersección y esta es la probabilidad de la unión. Hasta aquí lo más importante, únicamente pues decir que un suceso es compatible o puede ser incompatible. En este caso, el suceso era compatible porque tenemos intersección, tenemos sucesos, tenemos este campito de aquí. Hay sucesos que se dan simultáneamente en ambos casos. Entonces, ¿cuándo será incompatible? Incompatible cuando no haya sucesos coincidentes, entonces la intersección estará vacía y aplicaremos esta fórmula. O lo mismo sería que restar 0 porque no hay elementos comunes. Un suceso compatible, este que hemos visto, que sí que tiene estos elementos, el elemento 3 en común, y un suceso incompatible, por ejemplo, sería pues que salga par e impar a la vez. ¿Puede un suceso de lanzar un dado que un número sea par e impar a la vez? No, ¿verdad? Vamos a verlo pues en este caso haciendo la intersección entre A y C. De A y C tenemos 1, 3 y 5 y aquí 2 y 6. ¿Qué números hay en común? Ni el 2 está aquí, ni el 6 está aquí, pues es un conjunto vacío, un suceso vacío. No es compatible. Entonces este suceso es incompatible. ¿Puedo calcular la unión? Sí, la unión sí que la puedo calcular, porque la unión sería 1, 2, 3, 5 y 6. 1, 2, 3, 5 y 6. 1, 3, 2 y 6.
me faltaría el 4, entonces la probabilidad serían 5/6. ¿Cómo calculo la probabilidad? Pues la probabilidad de esta unión, en este caso, es probabilidad de A más probabilidad de B. Pero no hace falta que reste la intersección, no hace falta esto, porque no hay, es un conjunto, aquí es un suceso vacío, es incompatible. ¿Cuál sería la probabilidad de A unión C? Pues la probabilidad de A son 3/6 y la probabilidad de B 2/6, lo que es igual a 5/6. Ya está. Ahora sí, he terminado. Compatible si tenemos esta zona. Incompatible si no existe esta zona. No puedo hacer una intersección porque no hay elementos en estos sucesos en común. Espero que con esto tengáis una buena noción básica del problema de probabilidades, y lo que vamos a hacer ahora es otro vídeo de sucesos consecutivos y así explicaré la herramienta del diagrama de árbol o árbol de probabilidades, que también es muy chuli. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!